Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos de inmediato a orar a Dios después de estas hermosas alabanzas. Oramos a Dios y para continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Oramos entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos, Señor, la oportunidad y el privilegio de poder estar reunidos a través de este medio. Gracias te damos, Señor, por tu amor, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tenemos, Señor, este espacio, este tiempo, Señor, para juntos como congregación, como iglesia, poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos esta mañana que nos perdones de nuestros pecados, que nos perdones de nuestras faltas, que seas tú, Señor, enseñándonos, guiándonos y hablando a nuestros corazones. Oramos, Señor, y rogamos, Padre, que seas tú, Señor, fortaleciendo a nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles. Especialmente oramos, Señor, por la familia Sepúlveda, Araneda, especialmente por Pablo Sepúlveda, Señor. Te pedimos por él, Señor, que tú seas bajando, quitando su fiebre, Señor, sus malestares que siente a raíz del COVID que tiene, Señor Padre. Oramos por Paulito, Señor, que tú le fortalezcas, le bendigas a él, Señor, y que tú, Señor, te reveles también a su vida, que tú, Señor, seas manifestando tu amor hacia él, Señor, y tu gracia y poder, Señor. Seguimos orando por Manuel Sepúlveda, Señor, que está un poco mejor, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, le estás ayudando en su recuperación, Señor. Oramos por él, que tú le bendigas también, le fortalezcas y te manifiestes a su vida. Oramos por su esposa, Elba, que tú le des fuerza, ánimo, cuando vengan, Señor, esas debilidades, Señor. Te pido, Padre, que tú te reveles a su vida, manifiestes tu amor y tu gracia a ella, Señor. Especialmente, Señor, y también al Nacho, Señor, que tú también lo ayudes a él, Señor, y lo bendigas grandemente y lo guardes y los protejas, especialmente a toda la familia. Gracias te damos, Dios, muchas gracias te damos, Señor, por la recuperación de nuestro hermano Claudio Barahona, Señor, por el cual hemos estado orando fervientemente, Señor, y ahora, Señor, él está en su casa, Señor, recuperándose, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque a través de él, Señor, podemos ver que tú, Señor, eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que oye nuestras oraciones, Señor. Y eso te damos muchas gracias, Dios, por darnos esta maravillosa bendición, Señor, de poder tener a nuestro hermano Claudio Barahona con nosotros, Señor, en su casa, con su esposa, con sus hijas, Señor. Bendícelo a él en su recuperación ahora, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Ahora, Dios, oramos también por nuestra hermana Esther Montalva, Señor, por Patricia Acuña también, Señor, que ellos están contagiados también, Señor. Oramos por ellos, Dios, que tú seas fortaleciendo y guiando y sustentando sus vidas, Señor. Las presentamos a ti esta mañana y pedimos, Señor, una bendición para ellas, que tú les bendigas grandemente, Señor. Oramos, Señor, también por la enseñanza de tu palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones esta mañana a través de la enseñanza de tu palabra. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar nuestro estudio y como orábamos, damos muchas gracias a todos mis hermanos que han estado orando por Claudio. Él ya está mejor, se está recuperando en realidad en su casa y está, gracias a Dios que está ya en su hogar con su familia y Dios podemos ver que a través de él nosotros podemos ver el poder de Dios y cómo el Señor le ha recuperado. Así que seguimos orando por ellos, que Dios les bendiga, les sustente. Y también por la Esther, que está contagiada, y también la Patricia Acuña también, que están contagiadas. Seguimos orando por ellos también, que Dios les bendiga. Bueno, y como oraba también por Manuel Sepúlveda y Elba Araneda, en realidad ellos son mis consuegros. Y Manuel estuvo un poquito complicado, pero ahora Panchito me comentaba que está un poquito mejor, está en la casa. Yo les pido, hermanos, que sigamos orando por ello, también por Pablo, el hermano de Francisco, que también él está un poquito
con fiebre, con alta fiebre. Así que yo les pido, hermanos, que sigamos orando por ellos, por los que están en contagio. Y bueno, y si usted también tiene alguna persona que quiera pedir oración, hermanos, yo los quiero invitar a ustedes, exhortar más bien e invitar, más bien exhortar a que nos reunamos los días martes. ¿Sabe usted que aquí a través de puede solicitar la dirección a John o a Cristian? Ellos les pueden enviar a su WhatsApp, solicite usted la dirección de Zoom para conectarnos especialmente el día martes. Los días martes nosotros nos reunimos específicamente a orar, y es, perdonando la expresión, es vergonzosa la cantidad de personas que se reúnen a orar. Somos poquitos, hermanos, poquitos. Siendo una iglesia de una membresía, por decirlo de alguna manera, 60 personas más o menos, que se reúnan 10, que se reúnan 8, que se reúnan 5, hermanos, estamos en tiempo en donde tenemos que reunirnos a orar, hermanos. Como iglesia, como congregación, yo no estoy juzgando ni dudando de que usted ore en su casa, yo no estoy diciendo eso. Es necesario que nosotros, si usted pertenece a esta congregación o si usted pertenece a la iglesia del Señor, entonces, ¿por qué no nos reunimos como iglesia, como congregación a orar los días martes a las 20 horas, hermanos? Tenemos muchas necesidades por qué orar. Oramos, hermanos míos, específicamente por nuestro hermano Claudio Barahona. Oramos en tiempos fuera de horario, hermanos. Cuando él se estaba complicado, cuando él estaba muy complicado en el hospital, llamábamos a los hermanos y orábamos a las 12 del día, a las 9 de la noche, hermanos, y miren, el Señor lo sanó, o sea, el Señor lo recuperó y lo está recuperando, hermanos. Lo sacó de su gravedad. Yo, hermanos, no le atribuyo a ninguna cosa técnica, ni mucho menos. Yo simplemente, el que el hermano Claudio esté con nosotros en su casa, yo le atribuyo, ¿sabe qué? Al poder de la oración, al poder de Dios. Yo no puedo decir otra cosa. Por eso, hermanos, yo los quiero animar a ustedes a que se congreguen los días martes a orar. Los varones, hermanos, nosotros nos reunimos los días lunes a las 20 horas, igual por Zoom. Nos reunimos aquí a orar y a estudiar la palabra de Dios como varones, como iglesia. Los días sábados, cada 15 días, se están reuniendo las damas. Ayer pude ver en la reunión de damas que había gran cantidad de damas ahí reunidas estudiando la palabra de Dios, hermanos. Hermanos míos, no caiga en el conformismo, por favor. No caiga en la comodidad. No caiga en la comodidad. Seamos disciplinados. Seamos consecuentes. Seamos cristianos consecuentes que pertenecemos a una congregación. La Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que no se deje de congregar como algunos ya tienen por costumbre. Ojalá que usted no sea de ese grupo que ya tienen por costumbre no congregarse. Congréguese, hermanos, participe, congréguese, por obediencia, no por ánimo, por obediencia. ¿Sabes por qué las personas a veces no se congregan? Porque son de doble ánimo. La Biblia dice que las personas que son de doble ánimo son inconstantes, no en algunos, en todos sus caminos. Entonces, después de esta exhortación, vamos entonces de inmediato a Juan capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. Solamente vamos a leer los primeros 8 versículos que ya lo vimos en detalle la semana pasada, pero solamente quiero leer para continuar con los versículos siguientes que nos corresponde estudiar en esta mañana. Dice así, Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí entonces vemos dos cosas importantes. Primero, Nicodemo se presenta al Señor Jesucristo de noche. La razón que él se presenta de noche es porque él quiere tener más tiempo con el Señor nomás, sin interrupciones, y él quiere despejar algunas dudas. La otra cosa también que nos demuestra que Nicodemo tenía un alto concepto, una autoestima tan elevada, tan alta, que él baja al Señor Jesucristo como maestro a su nivel, le dice maestro. Lo llama maestro, lo llama rabí. ¿Por qué lo llama rabí? ¿Por qué lo llama maestro? Obviamente porque Jesús tenía seguidores, tenía sus discípulos, pero sabemos nosotros que una de las cualidades de Jesús no es solamente ser maestro, Jesús es Dios, Jesús es superior. Pero lo que quiero hacer notar aquí es que Nicodemo baja a Jesús a su nivel, maestro. ¿Por qué? Porque Nicodemo también era maestro, doctor de la ley, recuerde eso. Entonces cuando baja a Jesús a su nivel, Nicodemo comienza a hablar de igual a igual. Me encanta la actitud de Jesús porque Jesús después en su paciencia, en su amor hacia Nicodemo, vamos a mirar aquí que le va también a hacer, le va a exhortar algunas cosas como maestro que Nicodemo debía saber y no lo sabía. Pero Jesús toma su tiempo y le habla. Ahora Jesús no pierde su tiempo, Jesús le habla al corazón de Nicodemo y le dice claramente, ¿sabes qué? Le dice, tú no puedes ver. Le dice dos cosas importantes. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Dos cosas importantes. No puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Y esto impactó, choqueó, por decirlo así, a Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, tú debes nacer de nuevo. Y le dice también aquí algo muy importante en el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Le dice Nicodemo. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, ni siquiera entrar en el reino de Dios, sino que si no nace de nuevo, si no nace del agua y del Espíritu. Y luego le dice aquí, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiero rectificar algo que dije la semana pasada y que ahora, digamos, estudiándolo y mirándolo, la verdad es que tiene mucho sentido. ¿Qué quiero rectificar? Primero, cuando aquí le dice Jesús a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu, cuando dice nacer del agua, se está refiriendo al nacimiento como seres humanos que tenemos. Todos nosotros esperamos 9 meses, Señor, en el vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Y luego nacimos. En el vientre de nuestra mamá estamos rodeados del líquido amniótico, ¿sí? A eso se refiere el nacimiento carnal. Pero también dice Jesús aquí que es necesario el nacimiento en el Espíritu, el renacer, el nacimiento nuevo en el Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y lo corrobora Jesús cuando dice lo que es nacido de la carne, físico, natural. Si no hay un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento espiritual, se queda carnal, se queda pecador, se queda con esa naturaleza pecaminosa. Y lo que es nacido del Espíritu, está hablando del nacimiento del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces, quería hacer hincapié en esto y Jesús luego explica, ahora, esto porque Nicodemo se impactó, se maravilló, se sorprendió. No te maravilles, le dice, no te maravilles, no te sorprendas, le dice. No te sorprendas de lo que te dije, dice. Pero ¿sabe qué? Y quiero recalcar esto, hermano. Jesús lo recalca aquí. Versículo 7. Os es necesario. Es imperante, es necesario. No hay otra forma, no hay otra razón. Es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Quién se acuerda de su nacimiento natural? Nadie. Pero ¿quién se acuerda de su nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual en Cristo Jesús
Todos nosotros tenemos una fecha, esa fecha nos marcó cuando nacimos de nuevo espiritualmente ante nuestro Señor. Entonces, quiero seguir mencionando aquí, Jesús se dice, el viento sopla, está hablando del efecto que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre. Hace una transformación silenciosa, hace una transformación regenerativa, cambia el corazón totalmente, cambia tu corazón, cambia tus propósitos, cambia tu mente. Hay un cambio nuevo. Ese cambio no viene de la capacidad del hombre. Este cambio, este nuevo nacimiento viene del cielo, viene de arriba, viene de Dios. Sigamos leyendo entonces aquí, continuando después de hacer esta pequeña introducción. Entonces, dice el versículo 9 aquí, mientras Nicodemo está tratando de asimilar toda esta información que Jesús le da, en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se acuerda que Nicodemo al principio cuando se presentó le dijo, Jesús, maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios, Rabí, sabemos que tú eres enviado de Dios porque Dios está contigo, tú eres maestro. Ok, bajó a Jesús a su nivel. Entonces Jesús aquí lo hace reflexionar y le hace pensar en su corazón a Nicodemo y le dice, ¿eres tú un maestro? O sea, tú me dijiste que eras maestro, ¿eres tú maestro y tú, maestro de Israel y tú no sabes esto? Y Jesús le explica, no de una manera confrontacional, sarcástica. Jesús no está usando el sarcasmo aquí, sino que Jesús en el versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, vemos nosotros que todavía Nicodemo estaba muy seguro de su salvación. ¿Por qué razón? Por ser judío. Ellos pensaban que por solo el hecho de ser judíos, descendientes de Abraham, a ellos los hacía especiales y a ellos los hacía que ya inmediatamente por su nacimiento, por la sangre judía que ellos llevaban, hebrea que ellos llevaban, entonces los hacía inmediatamente merecedores del reino de los cielos. Pero aquí Jesús está diciendo algo totalmente distinto. Entonces todavía Nicodemo estaba asimilando esta enseñanza de Jesús, porque Nicodemo también, como los judíos, se consideraban más justos que los demás. Nicodemo más aún, porque era doctor de la ley. Entonces, él no podía entender en su mente lo que Jesús estaba enseñando acerca de este nuevo nacimiento. Algo nuevo, completamente nuevo para Nicodemo. Entonces, la actitud de Jesús fue paciente, pero fue firme también. ¿Por qué? ¿Por qué firme? Porque Nicodemo, él tenía en su mente establecidos sus propios valores morales. Por lo tanto, según pensaba él, que él ya había ganado el derecho de estar en el reino de Dios. Hoy día nosotros vemos a muchos Nicodemos con la misma actitud que tiene Nicodemo. También vemos hoy día mucha gente, muchas personas que se rigen hoy día por sus propios valores morales que ellos han conseguido debido a su esfuerzo, debido a su capacitación, debido a su enseñanza, debido a su experiencia, a su conocimiento, y muchos de ellos se consideran como Nicodemo, se consideran a sí mismos justos en comparación con los demás. Por lo tanto, ellos piensan que por ser buenas personas, por tener principios y valores morales, piensan y creen que ellos ya tienen el derecho a ser parte del reino de Dios. Equivocado completamente, porque si no has nacido de nuevo, dice aquí el Señor, si no has nacido de nuevo espiritualmente, entonces tú no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo dice aquí? Jesús. Es un principio y una verdad absoluta. Ahora, Jesús le había dado una ilustración a Nicodemo tan simple para que él pudiera entender el efecto, el ejercicio que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús hace esta comparación y Jesús le dice a Nicodemo, ¿sabes qué le dice Nicodemo? La función que el viento hace, dice, la función que el viento ejerce, dice, deja un efecto. Tú no ves al viento, pero sí tú ves el efecto que dejó el viento, que dejó la brisa, que dejó el aire.
Bueno, de la misma manera dice, así es el Espíritu Santo de Dios que hace una obra silenciosa. Tú no ves el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace una obra regenerativa en tu corazón, no, eh, no reparadora, no, sino que transformadora. Es decir, el Espíritu Santo de Dios transforma. ¿Sabe lo que es transformar? Transformar es cambiar completamente, partir de cero. Para los que son tecnológicos, para los que son computines, como digo yo, es resetear el computador, empezar de cero. Ahora, ese es el punto a que está llevando aquí el Señor Jesús a Nicodemo, una transformación espiritual, algo que Nicodemo no podía entender. Entonces Jesús le dice aquí en estos versículos que acabamos de leer, le dice, si yo te he mencionado, si te he testificado, si te he dado ejemplo, haciendo comparación del viento, lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del hombre, y tú no lo puedes entender con estos simples ejemplos, entonces Jesús le dice, ¿cómo tú puedes entender los principios espirituales celestiales? No lo vas a entender, le dice. No lo vas a entender. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú no te vacías de tu mente, si tú no sacas todo lo que tienes en tu mente, todo tu conocimiento, todos tus prejuicios, toda tu superioridad, tu capacidad, tu intelecto, si tú no te vacías de todo eso, entonces tú no vas a entender. Tú no vas a entender lo que viene de lo alto, lo que viene del cielo, lo que es espiritual. No lo vas a poder entender. Ahora, Jesús le está enseñando aquí a Nicodemo también su autoridad, porque Jesús le dice, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, refiriéndose a la ilustración que dio anteriormente, le hace una pregunta reflexiva, retórica aquí a Nicodemo, le dice, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? No la vas a creer. Nadie, y aquí viene la autoridad y lo absoluto de Jesús como Hijo de Dios. Dice, nadie subió al cielo. ¿Qué hombre, qué persona, qué ser humano subió al cielo? Nadie. Sino dice, el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién habitó entre nosotros? ¿Quién estuvo entre nosotros? ¿Quién estuvo desde el principio? Jesús mismo, Él descendió del cielo. Por lo tanto, cuando dice que Él descendió del cielo, está diciendo que Él conoce todo lo celestial y Él se está manifestando. ¿A quién? En este caso puntual a Nicodemo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, ¿dónde dice? En el cielo. Entonces, lo está llevando aquí a Nicodemo a entender, o sea, Jesús mismo, Dios mismo le está revelando a Nicodemo y Nicodemo está bloqueado, está choqueado en su mente. No quiere entender, pero Jesús le está mostrando aquí su autoridad como Hijo de Dios, que Él descendió del cielo. Ahora, esto es exactamente lo mismo que sucede hoy día, hermanos. Es exactamente lo que sucede hoy día. Por ejemplo, nosotros vemos hoy día un mundo, una sociedad que simplemente no quiere reconocer a Dios. No quiere ver a Dios. Da explicaciones de muchas otras cosas científicas, argumentos científicos, etcétera, etcétera, para explicar lo inexplicable. Somos creación de Dios, este mundo es creado por Dios. Dios ha manifestado su poder, Dios ha manifestado su gracia, Dios a través de la creación se ha manifestado al hombre. El problema no es de Dios, el problema es del hombre, que el hombre sigue justificándose. La condición en que la sociedad se encuentra hoy día, nosotros la hallamos textualmente, y quiero leerles solamente esta escritura bíblica, en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, esto es una radiografía, esto es un reportaje, por decirlo así, esto es una visión, esto es una muestra de cómo está el mundo, especialmente la sociedad hoy día. Romanos capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, como consecuencia de su propia decisión, de la propia decisión del hombre que rechazó a Dios, dice el versículo 24 que Dios los entregó. Cuando dice entregó, dice, ¿sabes qué? Haga lo que bien le parece. Eso lo está diciendo aquí. Dios dice los entregó, haga lo que bien le parece, dice. Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, la condición del hombre, que como Nicodemo tenía esta percepción y este rechazo. Por eso Jesús le dice, tú no vas a entender lo espiritual, si no puedes entender lo terrenal, si tú no puedes ver a Dios, si tú no puedes ver que todo esto es creación de Dios, que tu vida es creación de Dios, si tú no puedes atribuir eso y tú estás atribuyendo a otra cosa, entonces tú no puedes entender. Y el hombre hoy día ha rechazado a Dios. Y quiero señalar esto también porque Jesús sigue enseñando aquí a Nicodemo y sigue diciendo, ¿sabes qué dice? El Hijo del Hombre, el que descendió del cielo, se ha revelado. Hoy día nosotros tenemos a Jesucristo que se ha revelado en nuestra vida. Jesús se ha revelado en nuestra vida. Él se ha manifestado en nuestra vida. Es el versículo 14. Jesús aquí ahora a llevar a Nicodemo, en base a su conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, Jesús va a llevar a Nicodemo a un punto crucial que vivió el pueblo de Israel en la antigüedad cuando era dirigido o guiado por Moisés. Dice en Juan capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Jesús aquí está llevando a Nicodemo, doctor de la ley en primera instancia, cuando le menciona esta situación que vivió Israel, lo está llevando específicamente al libro de Números, en el capítulo 21, en el Antiguo Testamento. Leámoslos por favor un momento en Números capítulo 21, en el Antiguo Testamento. A partir del versículo 4 dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, cuando dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, están murmurando. Están murmurando. La murmuración, entre paréntesis, el murmurar, el blasfemar, el cotorrear, el chismosear, es pecado a los ojos de Dios. Aquí el pueblo de Israel está chismoseando, está murmurando en silencio, está blasfemando en silencio y está hablando ¿contra quién? Está hablando contra Dios y contra Moisés, dice. Sigamos leyendo. ¿Cuál era el fin de esta murmuración? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Note esto, murió mucho pueblo de Israel. O sea, el que murmura, el que chismosea, el que habla mal de
del hermano, de la hermana, de cualquiera, es pecado, es pecado. Es pecado, aquí lo está diciendo como principio. Sigamos leyendo, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno que miraba a la serpiente de bronce, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Jesús toma esta acción, este evento que sucedió en el pueblo de Israel para decirle a para decirle a Nicodemo, ¿te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, dice en el desierto? Bueno, dice, de la misma manera es necesario, dice, que el Hijo del Hombre también sea levantado sobre un asta, sobre un madero. ¿Y de quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús mismo. Está hablando de Jesús mismo. Y le lleva también al recordatorio a Nicodemo, a la memoria a Nicodemo, y le dice, ¿y te acuerdas? Le dice, que todo israelita que era mordido por estas serpientes, si miraba a la serpiente de bronce, vivía. O sea, entonces había muchos que no miraron. Había muchos que dijeron, pero ¿cómo? Con solo el hecho de mirar. Empezaron a cuestionar. Y en ese cuestionamiento, yo creo que algunos se murieron. ¿Cómo vamos a mirar a la serpiente? Moisés, danos un antídoto, danos una crema, danos un antiinflamatorio, danos... no sé, pues una antiinfección, qué sé yo, pero danos una agüita de hierba, danos algún cataplasma, algún remedio, pero no nos digas, o sea, ¿cómo vamos a mirar? O miras o te mueres. Aquí Jesús le dice a Nicodemo, o crees en el Hijo de Dios o te mueres, eternamente. Dice. Entonces, aquí vemos nosotros que Jesús lleva a Nicodemo casi 1500 años atrás para mostrar este evento que ocurrió con Israel y para mostrarle también aquí de qué manera Dios también se había revelado al mundo. La salvación entonces es por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y fíjense aquí otro detalle importante que no quiero dejar pasar. La serpiente dice que hizo Moisés era de bronce. El bronce en la Biblia simboliza juicio. El bronce en la Biblia simboliza juicio. Así que cuando Jesús toma este ejemplo para ilustrar y para enseñar a Nicodemo que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, lo que está diciendo ahí que Jesús llevó sobre sí el juicio, la ira de Dios sobre él, la ira de Dios sobre él la llevó. Si tú quieres saber cómo es el pecado, lo horrendo que es el pecado, lo terrible que es el pecado, yo te quiero invitar a que tú puedas ver a Cristo ensangrentado. A Cristo ensangrentado. Porque hoy día la gente no mira y no ve lo horrendo que es el pecado. De hecho, hoy día vemos que la gente y muchos historiadores, y yo he escuchado a muchas personas que hablan del Antiguo Testamento y dicen claramente del Antiguo Testamento, no, Dios en el Antiguo Testamento es muy sangriento, es muy cruel, cuando toma los holocaustos, cuando toma los sacrificios y degolla al animal inocente y le pone sangre aquí, le pone sangre en las paredes, le pone sangre en la gente, o sea, es grotesco, es terrible. Hermanos míos, eso es el pecado. Así es el pecado, eso es el pecado. Grotesco, fuerte, chocante. Eso es el pecado. La paga del pecado que es muerte. Eso es el pecado, hermano. Entonces, y lamentablemente se hacían esos sacrificios, como ya lo hemos estudiado, especialmente el día miércoles, se hacían esos sacrificios para cubrir el pecado. La única manera que el pecado podía ser quitado era que un justo muriera por nosotros los injustos. ¿Y quién fue ese justo que fue a la cruz del Calvario? Jesús de Nazaret.
pero era necesario. Por eso Jesús le dice aquí a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, y mira aquí, que en Él cree, no está diciendo aquí que conoce, no está diciendo aquí que se congrega fielmente en una iglesia, no está diciendo aquí que hace buenas obras, no está diciendo aquí que el que da o el que es bondadoso, no está diciendo, sino simplemente Jesús aquí está diciendo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, dice. No se pierda. Hoy día, hermanos, hoy día el mundo, actualmente el mundo, hermanos míos, yo lo escuchaba de un pastor muy conocido, esta analogía que me gustó y la quiero compartir con ustedes, el pastor Edgar Moller de Cancún, de la Capilla Calvario Cancún. Y él decía lo siguiente en su estudio que me encantó y quiero compartirlo con ustedes. Él decía, hoy día, dice, el mundo está en una fila para ser sentenciado a la muerte eterna. Así está el mundo hoy día. Todos están en una fila. Todo el mundo, todo ser humano, toda persona que no ha nacido de nuevo, ojo con eso, que no ha nacido de nuevo, está en una fila para llegar a un punto, para llegar a un momento en que Jesús lo va a sentenciar a la perdición eterna, a la condenación eterna. Y Jesús apareció interrumpiendo. De la nada, Jesús apareció para darnos la oportunidad y la posibilidad, para darnos un numerito y sacarnos de la fila. Esa fila que nosotros vamos a la muerte, Jesús nos da este numerito, nos da esta posibilidad. El que cree, dice, Jesús está diciéndole aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que salga de esa fila y tiene la oportunidad y tiene la posibilidad de tener vida eterna. Ahora, ¿qué significa creer? Que en Él cree. ¿Sabes qué? Creer en Cristo no es suficiente tener una conciencia intelectual, tener un conocimiento teológico o estar de acuerdo con algunas normas o algunos valores morales. No, Señor, creer en Cristo significa rendirse a Él, confiar en Él, depender de Él 100%, aferrarse a Cristo 100%. Confiar significa rendirse en los brazos sin tener ningún otro recurso, solo Jesús, solo Cristo. Confiar en Él, dejarse llevar por Cristo. Eso es creer, eso es confiar. Eso es creer. Y vemos nosotros aquí un hecho importante, un versículo que es conocido por todos nosotros, dice. Porque dice el versículo 16, Juan 3, 16, porque de tal manera, porque de tal forma, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, a pesar de que el mundo no tiene ningún mérito que Dios lo ame. Porque el hombre fue quien rechazó a Dios. El hombre se desvió del camino, no Dios, pero Dios lo ama. Dios ama al mundo, dice. De tal manera Dios amó al mundo, que no solamente no habla de un amor sentimental, de ay, amo al mundo con dolor, me encanta el mundo. Dios no está así, Dios hizo algo, porque el amor de Dios es acción. Y por eso Juan dice aquí, de tal manera Dios amó al mundo, de tal forma que Él dice, dio. ¿Dio a quién? Dio a uno de sus hijos que tenía, no, a su único hijo. O sea, el amor es dar. El amor de Dios fue dar, lo demostró con Él dar. ¿A quién? A su único hijo, hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él, que en Jesús cree, dice, salga de esa fila que va a la condenación, porque el mundo va a condenación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido, así es, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted
precisamente usted, no por su religión ni conocimiento, ni buena persona que sea, si usted hoy día decide dónde va a pasar la eternidad. Usted cree en Cristo, si usted acepta a Jesús de Nazaret en su corazón y usted cree en Él, va a pasar de muerte espiritual a vida eterna. Lo dice la Biblia. Por eso dice aquí, para aquel que en Él cree, y quiero hacer hincapié en esto, que en Él cree, no dice aquí, por favor, entienda esto, no dice que asiste a la iglesia, que tiene que dar ofrenda, que tiene que dar los diezmos, que tiene que ser buena persona, que tiene que ser... No, dice, cree solamente, se rinde por fe, cree en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no se pierda. Y que tenga ¿qué? Vida eterna. Y el versículo da la razón, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sabe lo que significa eso? Hoy día Jesús no condena a nadie. Hoy día no condena a nadie. No estoy diciendo que Jesús no va a condenar cuando Él va a buscar a su iglesia. Hoy día, en este tiempo, Él no condena. Él no condena. Si usted ve a personas que lo condenan por su lo que sea, cómo lo hace, cómo ve, qué sé yo, etcétera, etcétera, ese no es Dios. Dios no condena. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo, mujer, le dijo, ni yo te condeno. Pero sí hay algo importante, no sigas pecando. Porque hay algunos que dicen, ve, Jesús no condena, así que yo estoy bien en esta situación, en esta condición de... Ojo, momentito. Si tú no naces de nuevo, si tú no te arrepientes, si tú no sientes dolor y vergüenza por el pecado, porque ese dolor y vergüenza por el pecado, ¿sabes quién lo provoca? El Espíritu Santo de Dios, quien hoy día nos convence de pecado. Si tú no sientes dolor y vergüenza por el pecado, entonces hay dudas de que tú hayas nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Espiritualmente, tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar de nuevo. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio... ¿Y cómo se ve eso? ¿Y cómo se ve el nuevo nacimiento? En la transformación, en las actitudes, en la conducta, en el trato que tú tienes con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos. Si tú dices tener el amor de Dios en tu vida, entonces una evidencia del amor de Dios en tu vida es siempre dar. Siempre es dar sin esperar recibir nada a cambio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes quién es? Jesucristo. El que cree en Cristo Jesús. ¿Crees tú en Cristo Jesús? ¿Crees tú en Cristo Jesús? Dios no amó al mundo con un amor emocional. Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo por amor al mundo. ¿Y qué hizo el mundo? Rechazó a su Hijo. Lo rechazó. Lo rechazó, dicen. Versículo 18, Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Primero, el Señor le está diciendo a Nicodemo que el que rechaza a Jesús no es porque no cree en Él. ¿Me entiende? O sea, lo rechaza porque no cree. O sea, yo no creo en Cristo, lo está rechazando. Lo está rechazando. ¿Por qué? Porque dice que la venida de Cristo trae luz, ilumina la mente, ilumina el corazón del hombre en cuanto a la moralidad. La luz que da Jesús es un entendimiento, es una moralidad, es una vida plena, es una vida llena de gozo.
es una vida que hace lo correcto en agradando a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre que tiene la luz de Dios en su mente, en su vida, siempre tiene esta esperanza eterna. No importa lo que pase con su cuerpo, este hombre que tiene la luz de Dios en su vida, entiende y sabe que tiene una esperanza eterna más allá de la muerte. Tiene esta esperanza, que no todo termina en esta vida. ¿Quién? El hombre que tiene la luz de Dios en su vida, que se rinde a Él, que se entrega a Él. Pero el hombre que rechaza a Jesús, que dice, no, esto no puede ser así, ¿cómo tan fácil? ¿Cómo creer? Bueno, estás rechazando, si tienes esa actitud, estás rechazando a Jesús. ¿Y sabes por qué hay personas que rechazan a Jesús y rechazan la luz y quieren seguir viviendo en tinieblas? Porque quieren seguir viviendo bajo sus propios deseos, bajo su propio gobierno, sin rendirle cuentas a Dios. ¿Sabes cuál es la actitud y la característica de un hombre que vive en tinieblas y no quiere obedecer a Dios y no acepta la luz de Dios? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la característica? Ese hombre oculta algo, ese hombre tiene un pecado oculto en su corazón que no quiere que sea descubierto, que no quiere que salga a la luz. Sus obras son, ¿qué dice? Son pecaminosas. Sus obras son pecaminosas. La luz descubre todo el pecado. Y porque hay personas que rechazan a Cristo, rechazan la verdad de Dios, no quieren ser descubiertos. ¿Y por qué no quieren ser descubiertos si están vacíos en sus corazones? Si están viviendo una angustia y una tristeza, una desolación, una desesperación, no tienen absolutamente nada. ¿Por qué insisten en rechazar y no creer en Jesús de Nazaret? Porque son orgullosos, porque son soberbios. No quieren cambiar. Es como que si Jesús entrara a tu casa, a tu casa, y tú tienes una habitación con llave, en donde en esa habitación entras solamente tú nomás, y tienes el desorden adentro, y tienes en tu intimidad, tienes un caos en tu vida, y tú no quieres que nadie entre a ese lugar. Pues Jesús que entra a tu casa y Jesús te dice, oye, ¿qué tienes ahí? Yo quiero entrar ahí. Y si tú le dices, no, aquí no entras, eso es mi privacidad, eso es algo que yo, la verdad, entonces Jesús dice, o sea, lo que está diciendo aquí, entonces tú no crees en mí. O entro, o crees en mí, o no crees. Así de simple. Hay personas que creen y piensan que por, como Nicodemo, tener un concepto religioso, tienen el reino ganado. Equivocado. Equivocado. O estás con Jesús o estás contra Él. Así dice. O entregas tu corazón completo o no lo entregas. Dice claramente aquí, Jesús, Él está hablando aquí, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿qué dice? Reprendidas. Más, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica, ojo con esto, no dice el que conoce, el que tiene un conocimiento, el que participa, tampoco dice eso, el que participa de un lugar donde se enseña la verdad, no dice eso, no dice, el que practica, ¿a qué se refiere? El que es verdaderamente discípulo, seguidor de Cristo, creyente, hijo de Dios, vive lo que Dios le enseña en su vida. Practica con su familia lo que Dios le enseña en su vida. Y por consecuencia, esa práctica íntima que tiene con su familia, participa en una congregación como esta activamente. Por eso el escritor a los Hebreos le dice en el capítulo 10, no se deje de congregar. No se deje de congregar como algunos ya tienen por costumbre. Las personas que practican la verdad se someten a Dios. Se someten a Dios. Las personas que practican la verdad, que conocen a Dios, no solo se someten, rinden cuentas a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto. No somos ruedas sueltas, porque hay personas que dicen aquí, no, la verdad es que yo tengo mi relación con Dios y ahí veo si me congrego o no me congrego. Equivocado, hermano. La Biblia no dice eso.
La Biblia no dice eso. Una de las prácticas de la verdad es el habitar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Viene y desciende el Espíritu de Dios y habita el Espíritu de Dios en la unidad, en el compañerismo. Necesario, hermanos. Sigamos leyendo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Claro. ¿Cómo se ve a estas personas que aborrecen lo malo? ¿De qué manera nosotros podemos mirar y ver a estas personas que aborrecen lo malo? Siempre están criticando. Siempre están criticando. Nunca están de acuerdo. Siempre están expresando su odio. De alguna u otra manera, camuflado, siempre están expresando su odio a la verdad. No, yo hago esto porque dicen, yo tengo mi relación personal con Dios. Siempre están peleando, siempre están discutiendo. Otros no les interesa, ignoran la verdad. Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Todo aquel que critica, va en contra y no se somete a las autoridades puestas por Dios, no se somete a Dios, está haciendo lo malo, perdóneme que le diga. Todo aquel que es una rueda suelta, todo aquel que no le rinde cuentas a nadie, entonces está haciendo lo malo y está aborreciendo la luz. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Todo aquel que ignora, no le interesa, no le importa, está aborreciendo, dice. Está haciendo lo malo, perdón. Y está aborreciendo la luz. Cuidado con eso. Versículo 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían a él y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Jesús pasaba tiempo con los discípulos en compañerismo, también bautizaba en agua. Cuando Jesús está bautizando en aguas, está confirmando y reconociendo el ministerio de Juan el Bautista. Pero aquí los discípulos le dijeron a Juan el Bautista, oye, pero ¿cómo? Crearon una discusión. Los judíos, crearon una discusión que no tenía sentido. Pero Juan el Bautista estaba tan claro que les pone un ejemplo que era común en aquella época, que era acerca de una boda matrimonial. El novio tenía un mejor amigo. El mejor amigo del novio tenía la responsabilidad del esposo, tenía la responsabilidad de anunciar la boda a todos lados. ¿Quién? El amigo del esposo. Anunciaba la boda y qué sé yo. Llegó el momento con esa alegría y anunciaba y era muy conocido públicamente porque anunciaba la boda de esto. Entonces, y esto lo hacía en todas partes. Cuando llegaba el momento de la boda, del casamiento, ya el amigo del esposo dejaba de ser importante. El que era importante ahí, ¿quién era? El esposo. Ya no era importante. ¿Quién? El esposo era el importante. Ya el amigo del novio no era importante porque él ya había cumplido su trabajo. Entonces, en base a esta ilustración, Juan les dice, así fue ya mi labor. Mi gozo ha sido cumplido porque yo he hecho mi trabajo, dice Juan el Bautista, cortando todo cagüineo, como decimos aquí en Chile, cortando toda habladuría, toda mala crítica, toda mala onda, inmediatamente. Juan dice, mi gozo está completo en mí porque he cumplido la obra que Dios me mandó a hacer. Él es importante y termina dando esta frase maravillosa del corazón del alma, que Juan dice, es necesario, dice, imperante, que Jesús crezca y yo vaya disminuyendo, dice. Versículo 31 al 36, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿A quién se refiere? A estos que estaban en la trifulca, que sí, que no, que es la diferencia, que esto es mejor, que esté así, que esté acá, qué sé yo, pamplinas. Se no tiene asidero, son cosas terrenales que no sirven absolutamente de nada. Y el que critica y el que habla es terrenal.
tiene que tener un cambio radical. Dice, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos míos, en conclusión a este hermoso capítulo que habla verdad absoluta, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, sigue en la fila para la condenación que se acerca, que se aproxima. No le sirve su conocimiento de Dios. No le sirve su empatía que tenga con la hermandad, no le sirve. Si no hay un nuevo cambio, un cambio real, verdadero en su vida, una transformación en su vida. Y esa transformación la puede hacer solamente el creer en Cristo Jesús. Todo está dispuesto, todo está a su haber, digamos. Hay una cosa que hay que hacer, creer en Cristo. Para creer, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que confesar. Hay que confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Es necesario que tú confieses tus pecados delante de Dios. Dios conoce tu vida. Tú no necesitamos nosotros ocultarle nada a Él. Él conoce tu vida. Él sabe quién tú eres. Él sabe quién tú eres. Pero Él no va a interrumpir tu vida si tú no le confiesas. Porque el hecho de confesar es la acción de rendición, de confianza, de dependencia absoluta de Dios. Y eso tú no lo tienes. Tienes que reconocerlo. Porque tú has vivido una religión, una tradición, un legalismo, una forma, un sistema, pero tu corazón sigue estando vacío. Y no puedes entender esto. Esto es espiritual, esto es cielo. No depende de tu conocimiento, viene del cielo. Y Dios esta mañana te quiere salvar. No quiere que tú seas un religioso, que sigas en una religión, en un sistema. No está ni ahí con la religión ni el sistema. Él quiere revelarse a tu vida. Para que Él realmente pueda entrar en tu vida, tienes que tú abrir la puerta de tu corazón. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a Él. Esa puerta tiene una chapa, tiene una manilla, que tú está de tu lado. No está de afuera, Jesús está golpeando solamente. Esa puerta en tu corazón, tú decides si la abres o la mantienes cerrada. Que ojalá puedas tú tomar conciencia esta mañana, examinar tu vida y ver cómo Nicodemo, he nacido de nuevo. Nicodemo, después vamos a mirar en el capítulo 7, que él rindió su vida, entregó su vida, porque defendió a Cristo, porque estuvo con Cristo. Y así vamos a ver, él nació de nuevo. Es necesario creer en Cristo, porque Él nos quiere sacar de esta fila que nos lleva a la condenación y llevarnos a la vida eterna. El no creer en Cristo, el seguir una vida así cómoda, eso implica que tú no crees en Cristo. Y expone al hombre a esperar, porque la ira de Dios va a venir, muy, muy cerca, va a venir muy pronto. Que Dios les bendiga, oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias te damos, Dios, por darnos esta esperanza. Yo te pido esta mañana que tú interrumpas, Señor, y que tú puedas entrar por medio de tu Espíritu Santo en el corazón de cada religioso o religiosa, de cada hombre que piensa que por su buena costumbre, por su moral, por su autosuficiencia, por su orgullo, piensa que está en comunión contigo, Señor, y no ha tenido un nuevo nacimiento. Yo te pido, Dios, que tú puedas tocar la puerta del corazón, como lo has hecho, y que podamos tener la voluntad de poder abrir esa puerta de nuestro corazón
e invitarte a entrar a nuestra vida. Que tú, Señor, puedas invadir toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena tarde, una muy buena semana, y reflexionemos y meditemos en esto que Dios nos ha enseñado esta mañana. Si usted quiere dar su ofrenda, su diezmo, por favor, ahí en pantalla están los datos donde usted lo puede hacer con gozo, con gratitud, no por obligación, ni compromiso, ni que ya me están pidiendo plata. No, Señor. Esto es algo voluntario, con gozo, entendiendo que debemos dar a Dios. Dios les bendiga, que tengan buenas tardes y nos vemos, si Dios quiere, los varones, mañana 20 horas, y quiero invitarles a orar día martes, 20 horas, nos reunimos a orar a Dios por todas estas necesidades. Bendiciones a ustedes y a todos mis hermanos. Que estén muy bien. Adiós. Buenas tardes.